Bienvenidos y bienvenidas a este tercer capítulo. En este espacio de diálogo hoy tenemos un tema que nos toca a todos de una forma u otra, que es el derecho a migrar, como que ya habíamos comentado antes. Conmigo está mi compañero Jul y hoy entrevistaremos a Stephanie, que es una estudiante de derecho en nuestra misma universidad. Así es, Darian. La migración muchas veces no solamente es un fenómeno social o económico, sino también es un punto profundamente muy humano. Queremos entender qué significa el derecho a migrar, ¿no? Bienvenida, Stephanie, ¿cómo estás? Gracias a ambos por la invitación, me alegra poder conversar de este tema con ustedes, porque detrás de cada persona inmigrante hay una historia, un sueño y muchas veces también una injusticia en la que empuja a dejar su hogar. Ok, Stephanie, comencemos por lo más básico. Cuando hablamos de exclusivamente del derecho a la migración, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Es un derecho reconocido de manera formal quizás o más bien una aspiración moral? Bueno, esa es una excelente pregunta. El derecho a migrar se puede entender como la libertad de toda persona de salir de su país y entrar al otro y establecerse en él. En el derecho internacional existen instrumentos que reconocen parte de este derecho. Por ejemplo, el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar. También está la Convención de Ginebra de 1951 y su protocolo de 1967, que protegen a los refugiados, y el Convenio Internacional sobre los Trabajadores Migratorios. Sin embargo, no existe un derecho absoluto a entrar libremente en otro país. Cada estado tiene soberanía para decidir quién entra y quién no. Esa tensión entre la libertad humana y el control estatal es el centro del debate en realidad. Ok, o sea, no tenemos como que un reconocimiento, o sea, total, sino solamente hay un reconocimiento parcial. Y entonces, ¿cómo estas se analizan? O sea, porque hay tensiones desde distintas perspectivas teóricas, como hemos podido ver muchas veces o hemos podido analizar, ¿no? Como por ejemplo la marxista y la capitalista. Bueno, buena observación. Desde el punto de la perspectiva marxista o comunista se apoya la libertad de movimiento, pero se advierte que la inmigración puede ser un mecanismo de explotación si no hay igualdad de derechos. Por ejemplo, los inmigrantes a menudo trabajan en condiciones precarias, salarios bajos, inseguros, sin sindicatos. Esta desigualdad labora y beneficia al capital y debilita la organización obrera. Por eso, las propuestas marxistas suelen pedir igualdad total de derechos laborales entre nativos e inmigrantes, regulación amplia para evitar la precariedad como herramienta de control. En cambio, las perspectivas capitalistas o liberal valoran la migración por sus beneficios económicos, aumentan la productividad, eso, y el PBI, cubren la escasez de trabajadores en países envejecidos, las remesas que envían los inmigrantes reducen la pobreza de su país de origen. Sin embargo, también plantea límites, control fronterizo, seguridad y selección por capacidades o necesidades del mercado. Un ejemplo es Donald Trump, pero ese es un ejemplo muy extremista ya. Ok, me parece bastante interesante. Entonces, podríamos decir que una postura busca igualdad, que es la marxista social, una igualdad muy social, mientras que la otra busca la eficiencia económica, ¿no? Exacto, Adrián. Una apunta a la justicia estructural y a la otra el equilibrio funcional. Ok, pero centrémonos tal vez, creo que lo más importante son las personas, ¿no? O sea, están las personas de ello. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? O sea, ¿qué obstáculos se enfrentan especialmente los migrantes cuando intentan ejercer este derecho a moverse, ¿no? A trasladarse de un país a otro. En la práctica hay muchas barreras. Primero, las legales, visados, costos, la burocracia, la falta de documentación. Segundo, las sociales, la xenofobia, la discriminación, la dificultad para homologar títulos o acceder a empleo formal. Otro ejemplo es Estados Unidos. Y tercero, las emocionalidades, la separación familiar, la incertidumbre, el miedo. Por ejemplo, en América Latina hemos visto millones de venezolanos que inmigran buscando estabilidad, pero muchos terminan en condiciones vulnerables, sin papeleo ni acceso a servicios básicos. Y algo parecido ocurre con inmigrantes centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos. Enfrentan peligros físicos, detenciones, deportaciones, incluso violaciones a los derechos humanos en el camino. Ok, si lo hemos visto en las noticias, al menos bastante yo, y en realidad es bastante duro y bastante trágico. Ahora,
Tú que estudias específicamente la rama de derecho, ¿qué argumentos hay a favor o qué argumentos hay que considerar el derecho a migrar como un derecho humano y universal que deben tener todas las personas? En realidad son varios. Primero, desde la ética, se parte de la igualdad y la dignidad humana. Nadie elige dónde nacer y no debería ser castigado por ello. Segundo, desde la responsabilidad histórica, muchos países desarrollados se beneficiaron del colonialismo o de economías extractivas que empobrecieron a otros. Reconocer el derecho a migrar sería una forma de equilibrar esas desigualdades. En tercero, hay un argumento pragmático. La migración bien gestionada genera beneficios mutuos. Por ejemplo, en España, Alemania o Canadá, los migrantes sostienen sectores enteros de la economía, la agricultura, salud o construcción. Ok, pero también hay algunos, por ejemplo, hay algunos países que muchas veces piensan que abrir demasiado las fronteras puede ser un riesgo, ¿no? Claro, ese es el otro lado de la moneda. En los estados argumentan que deben proteger su soberanía y seguridad nacional. También hay precauciones sobre el impacto fiscal y los desafíos de integración. Sin embargo, los estudios muestran que a mediano plazo los inmigrantes aportan más de lo que cuestan y que la diversidad puede fortalecer la sociedad si se gestiona bien. El problema no es la migración en sí, sino la falta de políticas adecuadas para integrarlas con justicia y planificación. Eso me parece bastante, digamos, centrado, bastante clave. Y si te enfocas, y bueno, si nos enfocáramos en América Latina, ¿cómo se está manejando el tema del derecho a la migración? En nuestra región hay avances y desafíos. Por ejemplo, la Declaración de Cartagena de 1984 amplió la definición de refugiado, incluyendo quienes huían por violencia o colapso social. Pero Chile y Colombia han incrementado programas de regulación temporal para inmigrantes venezolanos, aunque con muchas dificultades. También hay esfuerzos de cooperación regional, pero siguen existiendo barreras legales y discursos xenófobos. El gran reto es combinar la solidaridad humanitaria con gestión ordenada. Bueno, la verdad es que a mí me gusta esto, ¿no? Me gusta bastante todo el tema de la solidaridad, todo el tema de la empatía, pero que tengan que ver mucho con el orden, ¿no? Son dos palabras que deberían ir siempre en la mano y más aún en este tipo de problemáticas. Ya para cerrar, Stephanie, si tú tuvieras que defender tal vez ante un tribunal, ¿no? Internacional sobre el derecho a migrar, que debe reconocerse como un derecho fundamental, ¿cómo lo harías? Diría algo así. El derecho a migrar no solo es un derecho a moverse, es el derecho a buscar una vida digna, a que nadie sea reducido a un número o a una frontera, a que el origen no debe determinarse en el destino. Argumentaría desde tres pilares. Jurídico, porque ya existen bases normativas internacionales que lo respaldan. Ético, porque negar movimiento humano es negar la libertad. Práctico, porque la movilidad bien regulada beneficia tanto al inmigrante como al país receptor. Y recordaría que las fronteras son líneas creadas por los hombres, pero la necesidad de vivir con dignidad es natural y universal. Mira, me gusta bastante esa reflexión que has tenido, la verdad. Sí, la verdad que escuchar a Stephanie nos hace entender que la migración no es solamente un tema político o económico, ¿no? Sino especialmente o profundamente humano, ¿no? Buscar oportunidades y sentirnos seguros. Migrar debería ser una posibilidad, no una condena. Muchas gracias, Stephanie, por compartir tu conocimiento, tu tiempo y tu mirada de una manera bastante empática hacia el tema del derecho a la migración, ¿no? Y gracias también a quienes nos Gracias. escuchan. Ojalá esta conversación sirva para mirar la migración con mucha más empatía y menos prejuicio, ¿no? Gracias a ustedes, chicos.